alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor y poder estar aquí reunidos juntos, ¿verdad? Para aprender una vez más de las Escrituras. Así que vamos avanzando en el libro de Levítico, vamos en el capítulo 12, así que vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día de hoy a través de este estudio. En este capítulo vamos a ver la purificación a través de, vamos a decir, la reproducción humana, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar este capítulo 12 y lo primero que vamos a encontrar aquí, que vamos a ver, vamos a observar, es que quien habla aquí primeramente es Dios, quien está dando las instrucciones. ¿Y a quién Dios le está dando las instrucciones? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el mensaje aquí que Dios le transmite al pueblo de Israel es la purificación de la mujer. Entonces me podría decir, ¿y por qué solo de la mujer, no del hombre? Bueno, porque la mujer es la que reproduce, ¿verdad? Es la que da a luz a los niños. Entonces, vamos a ver, y tenemos que observar en esta noche que el Levítico, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, nosotros vamos a encontrar la santidad ceremonial o la práctica del pueblo de Dios. Pero este capítulo en exclusiva trata el tema de la purificación ceremonial de la madre, sin la cual no podría volver a la vida normal en su hogar o en el campamento donde estaba. Entonces aquí hay un procedimiento, ¿verdad?, que tiene que hacer la mujer cuando daba a luz para volver nuevamente a incorporarse a su estado normal, ¿verdad?, tanto familiar como en la sociedad. Entonces, la impureza ceremonial no tiene que ver con el pecado, con los pecados morales de la persona o voluntarios, como la idolatría, el asesinato, o robar, mentir, o hacer cualquier de esas cosas que Dios le había prohibido al pueblo de Israel que no debía hacer. Sin embargo, aquí de lo que se está tratando es de la impureza ceremonial que viene por tocar un cadáver, ¿verdad? La impureza, quedaban ceremonialmente impuros por tocar cadáver. Y aquí, en este capítulo, no es en este caso, sino en el caso de cuando la mujer da a luz. Entonces podemos ver que la sangre tiene un papel central en Levítico, ¿verdad? Hemos visto que tenía que, para sacrificar un cordero, un becerro, cualquier sacrificio que tenían que hacer, tenían que derramar la sangre, en la sangre estaba la vida del animal, tenían que ser rociadas, ¿verdad?,
a donde, bueno, en este caso, donde se quemaba la carne, ¿verdad? Donde se hacía en el altar, los pies del altar, o se podía llevar adentro al velo, ¿verdad? Y rociar allí en el velo. Dependía de lo que se tenía que hacer. Estaba prohibido comer el animal con la sangre, quería decir, no podían matar el animal y de una vez comerlo, tenían que dejarlo que tirara la sangre para poder comer el animal. Entonces, hemos visto que la sangre purifica, pero también contamina, ¿cierto? No podían comerla para no contaminar y por algunas otras razones más, pero aquí en este caso también era para no contaminar, dependiendo del origen de donde venía la sangre, ¿verdad? El significado y todas esas cosas que son. Voy a pedir a alguien que me lea este capítulo 12. Lo vamos a leerlo de un tirón. Venga, trámele capítulo 12 de Levítico. No, ya, o sea, pero aquí. Es que tengo otra versión que no está bien. No. Dámele un cacharrito de esto a esta jovencita que está aquí. Quiere leer. Y vamos a observar en estos versos lo que Dios está ordenando. Es todo un proceso en cuanto si es varón o si es chico o si es chica, ¿verdad? Es todo un proceso, y vamos a ver la diferencia que tiene si cuando era chico o cuando era chico. Puede verlo cuando quiera. Ya lo leemos de un tirón el capítulo y así ya podemos avanzar. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al 8º día circunciden el prepucio del niño. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. Si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote los santificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Gracias. Thank you very much. Bueno, ha observado la diferencia, ¿no? Aquí, si era chico o si era chica, ¿verdad? Bueno,
Entonces, era más largo que Ahí está la razón por qué. ahora lo vamos a analizar. Me imagino que sí, por qué. Ayer no se le dijo. no ha chupado eso. Pues sí, me imagino que No miren machismos aquí. no, eso tiene una explicación biológica. Me imagino que está pensando que son machistas, No, ¿no? machismo, claro. Tiene una razón Bueno. biológicamente, tiene una razón. Sí. Bueno, vamos a analizar y vamos a ver cuál es la razón de esa diferencia cuando eran chicos y cuando eran chicas. Vamos a ver por qué, el significado, ¿verdad?, que tiene. Bueno, vamos a empezar primero que cuando Dios creó a Adán, le creó también a una esposa, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, Dios le creó una esposa y le dijo que se multiplicara, ¿cierto? Bueno, pero sabemos que ellos pecaron y Dios le sacó del huerto. Y Eva tuvo un hijo, le puso por nombre Caín, luego tuvo otro hijo, le puso por nombre Adán. Abel o Adán. Penosamente podemos decir que desde la caída de Eva y Adán, el nacimiento o concepción ya no está libre de la mancha del pecado, ¿cierto? Dios creó a dos personas sin ninguna relación con el pecado, pero luego cuando ellos pecan, Dios les saca del huerto. Entonces ahora sí que son dos personas pecadoras y todos los hijos que nacieron de ellos, todos nacieron bajo la mancha del pecado, ¿cierto? Y nosotros encontramos en el Salmo 51, versículo 5, al rey David diciendo, dando una confesión: en pecado me concibió mi madre. ¿Ve? Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. O sea, todos, desde Adán y Eva, todos somos pecadores, ¿cierto? Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, creo que dice: por cuanto todos pecaron, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Bueno, en otra versión, la Reina Valera dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, apartados, separados de la gloria de Dios. Entonces, Dios dedica casi todo el capítulo 12, o no casi, sino el capítulo 12 entero de Levítico, a hablar sobre la impureza relacionada con la sangre tras el parto. Sin embargo, su manera de tratar el tema es muy compasivo. El enfoque principal del capítulo es la restauración de la mujer para que vuelva a integrarse a la sociedad, a la adoración, a la familia, después de ser purificada. Entonces, en contexto, nosotros encontramos que en la cultura pagana, esta es una de las razones por la que Dios establece estos requisitos. En la cultura pagana, en el antiguo Egipto, Canaán, Mesopotamia, que incluye a los caldeos
y otras naciones, la purificación para el parto era diferentes a los de Israel. Ellos buscaban proteger, bendecir o ganar el favor de sus dioses mediante ofrendas, haciendo ofrendas, ¿verdad? Oraciones y ceremonias con el objetivo de asegurar la salud de la madre y el bebé y un buen futuro para el recién nacido. Todo esto era un ritual que se llevaba a cabo en todas estas naciones paganas. Pero observa la diferencia a lo que Dios le está diciéndole al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios busca la purificación, santificación, sin embargo, o sea, un acercamiento, una relación con Dios. Sin embargo, los pueblos paganos, ¿qué era lo que buscaban? Bienestar social, económico, ¿verdad? Físico de la madre y del niño a los dioses, ¿verdad? Hacían un ritual a los dioses para que los dioses proveyeran para ese niño y para esa mujer. Mientras que en Israel los rituales de purificación estaban enfocados en agradar a Dios y mantener la pureza espiritual. En la cultura pagana, estos actos estaban más orientados a buscar protección y bendiciones divinas. Y vamos a mirar algunas de ellas. Los cananeos tenían sus propios rituales y creencias en torno a la pureza, muchas veces ligados a sus dioses y ceremonias religiosas. Los egipcios usaban instrucciones sobre el cuidado de las mujeres después del parto, pero algunos rituales estaban ligados a la protección espiritual. Los caldeos practicaban rituales mágicos y religiosos para proteger a la madre y al bebé, y tenían conceptos de pureza que influían en sus prácticas. Todo iba relacionado a un ritual, a dioses paganos. Los caldeos, sus sacerdotes y sacerdotisas podían realizar rituales específicos como oraciones, invocaciones y ceremonias de purificación para asegurar que el niño naciera con buena suerte y protección divina. Creían que los dioses influían en el destino del niño y de la madre. Cada uno de ellos tenía punto de vista, ¿verdad?, diferente, pero todos iban enfocados a una práctica religiosa, a dioses paganos, ¿verdad? Entonces, en el verso 2 vemos aquí algo muy importante, dado que el parto provoca sangrado después del nacimiento. Se consideraba que la mujer está en un estado de impureza similar a la de la menstruación, como en los días de su menstruación será inmunda. 7 días, o sea, la ley establecía que tenía que estar fuera de la sociedad esos 7 días.
Eso, a final de esos 7 días tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote hiciera una ofrenda, o sea, llevaba una ofrenda y el sacerdote la declaraba limpia y ella volvía otra vez, se incorporaba a la familia. En el versículo 3, cuando tenía un hijo varón, después de que terminaba su flujo, permanecía impura durante 7 días. Esto también está en el capítulo 15, versículo 28. Al 8º día se realizaba la circuncisión del bebé, lo cual simbolizaba su pertenencia al pacto con Abraham. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y vuestra descendencia. Todo varón será circuncidado, será una señal de alianza entre tú y yo. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 17, del versículo 10 hasta el versículo 12. Y eso es lo que el pueblo de Israel tenía que practicar, tenía que hacer. Bueno, al 8º día se circuncidaba el niño y la mujer continuaba entonces. A partir del 8º día tenía que durar 30 y ¿cuántos días? 33 días para luego ir a presentar. ¿Qué tenía que presentar? Cordero y ¿qué más? Una tortuga. Vale. Entonces, la ley, siguiendo el mandato dado a Abraham, establece que la circuncisión debe hacerse al 8º día. Esto es importante porque otra cultura la practica en edades distintas. Ejemplo, los egipcios entre los 6 y 10 años. Y en la actualidad, los musulmanes entre los 12 y 14. ¿Por qué el pueblo de Israel es el 8º día? Porque muestra la misericordia y compasión de Dios, ya que hacerlo más tarde sería más doloroso para el niño. Mientras más edad, más sufrimiento, ¿verdad? Al 8º día, me imagino que casi ni se enteraría, ¿no? Bueno, el 8º día tiene un significado simbólico muy importante. Mientras que el número 6 representa la antigua creación marcada por el pecado, el 8º día, que es también el primer día de una nueva semana, simboliza en la Biblia el inicio de una nueva creación. Y este día, 8º, apunta a la restauración completa que traerá Cristo, el segundo Adán, en la redención final. ¿Cierto? 7º día, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que descansar. Entonces el 8º día es el inicio de ¿qué? De una nueva semana, ¿no? Entonces el número 8 tiene ese valor significativo. Luego de los 7 días de impureza, donde nadie podía tocarla, en Levítico 15, 19, la madre debía pasar 33 días en un periodo de purificación, durante los cuales no podía tocar objetos
sagrados ni entrar en el santuario. Esto incluía cualquier contacto con objetos, animales o personas relacionados con el templo. 40 días en total tenía que estar purificándose. No lo sé cómo hacían. Me imagino que tendrían algún lugar para que estuvieran allí solas, porque tampoco podía tocar a la familia, al esposo, a los hijos. Todo lo que ella tocaba quedaba impuro. Era un proceso bastante difícil, ¿no? Pero también era un cuidado para la familia, un cuidado para que no se contaminaran de cualquier enfermedad. Ahora iba a decir. Que era un cuidado para el bebé también. Todavía antes lo hacían, cuando una mujer daba a luz, sembraba un mes, y también antes los médicos, en los libros enseñaban que el puerperio era 40 días, pero todo tiene una lógica, porque Dios busca el cuidado, como decían los hermanos la semana pasada, el cuidado también del cuerpo. Y a ese bebé, ¿cómo lo cuida el Señor? Porque antes no había médico, no había centro de salud. Si cogía un virus, un herpes, lo que fuera, pues Dios todo lo hace con un plan. Así es. Bueno. ¿Cómo? Sí, viendo de cuando Jacob, que había una matrona, ¿no? que estaban cuando iban a dar a luz, viendo la historia, ¿no? de Lea, Raquel y eso, tenía matrona. Pienso que podía haber una matrona también, no lo registra la Biblia, pero si estaba una matrona que estaba ayudando a dar a luz a esta mujer, creo que también podía estar allí en el cuidado. No lo registra la Biblia, pero un sentido común de la cosa. Dar a luz no podría, eso es cierto, que tenía que haber personas ahí con ella, pero tenían cierto cuidado, ¿verdad? Y me imagino que habían personas cuidándoles ahí. Estas personas que estarían a cuidado también estarían en cuarentena, no podían tampoco salir de ahí. Bueno, no quiero alegorizar porque la Biblia no amplía, no da mucho detalle acerca del proceso, no más que el cuidado que tenía que tener la madre, ¿verdad?, con el niño. En el versículo 5 pasamos ya a la niña. El tiempo de recuperación para una madre que había tenido una niña era el doble. Cierta gracia que le chocó, ¿verdad? Porque el doble de cuando era un varón. Era el doble cuando era una niña que cuando era un niño. 14 días de impureza en lugar de 7. 66 días en lugar de 33. Para completar la purificación que duraba con un niño 40, con una niña duraba 80 días en total. Y aquí entonces entraríamos en ¿por qué? ¿Por qué? Sí, si quieren, antes de entrar. Yo imagino que por una acción biológica sería lo de la madre y siendo niña, supuestamente, cuando también ella también va a menstruar, entonces como que se suma la menstruación al ser niño, ¿sí? Es así la razón. Sería por anticipado. Sí, por anticipado, pero claro, es un día de la menstruación, yo creo que igual se suma ahí, porque es el doble de las dos cosas en el varón, ¿no? Digamos que eso es una teoría. Biológicamente sería. La lógica que yo
cuento, cuando yo leí eso hace como 5 o 6 años, la lógica que yo encuentro es que nosotros las mujeres tenemos una decomposición hormonal, que se activan todas las hormonas, por ejemplo, la prolactina, que es la hormona que produce la leche y esas cosas, porque incluso cuando una mujer pare un niño, los niños, tanto las hembras como varones, les sale leche, porque la hormona de la mujer se le pasa a la criatura. Esa es la única lógica que hay hormonas que se le pasan, y como es múltiple, como lleva hembra, pero por eso es lo único que yo encuentro lógico. ¿Qué más? ¿Qué teoría podríamos aplicar aquí? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, versículo 6, a ver. ¿Será también porque el pecado entró por las mujeres? Como machista. A ver, Catherine. La mujer, en ese momento todos éramos pecadores, porque en ese momento todos eran pecadores. Y al tener una niña, pues la niña iba a cargar con ella más pecadores, porque iba a ser la que iba a engendrar los bebés que seguían. Por eso según la tradición judía, ella iba a tener más bebés. Era una fuente de tener otros hijos. También a nosotros una semana investigando que nadie habla, y cuando alguien, o sea, ni macabro, nadie habla, un silencio. Pero sí hay una persona que ni siquiera es cristiana, ahora no me acuerdo el nombre, en un artículo que ponía que, a ver, como el varón sí era circuncidado, o sea, la manera era esa, dejando a la mamá más. Y la otra era, a ver si ya se me queda muy larga, que Israel era una cultura muy patriarcal, los padres, muy patriarcal. Entonces, ahí me sale. Entonces, era una manera de que la madre compartiera más con la hija. A mí no me hacía tanto sentido, porque la mujer ni siquiera es cristiana, era como, no sé si era como una periodista. Porque para la crítica textual, las personas que critican la Biblia, es algo que se queda como en el limbo. Nosotros cuando estudiamos teología, me dijeron que no hiciéramos caso a la crítica textual, porque Dios lo puso ahí por algo, pero sí que yo pienso que si Israel es una sociedad así, pues puede ser que Dios en su economía y que Dios, como todos lo saben, hiciera que la mujer durara más con la niña. O como el niño, si quiere circuncidado, porque nacemos pecadores, como dice Catherine, la manera de como el Señor restaurar, porque la niña iba a ser una portadora de vida luego, era prolongando 40 días más. Sabemos que los 40 en la Biblia es muy simbólico, pero como nadie dice nada, uno tampoco se moja, porque nosotros también estamos aprendiendo. Bueno, Paco. Lo que la Biblia dice de lo que dijo Alberto, que porque la niña, o sea, la madre tiene que durar más días porque por la regla de ella más la regla de la niña. Porque es portadora de vida. Paco, iba a durar más con el niño, al ser circuncidado es más pura que para el niño. Porque la niña no es circuncidada, entonces no tiene que estar más con el niño. Paco levantó la mano antes. Sí, no es algo que uno vea bajo la... Porque no es un caso que hoy no afecte que afecte a la mujer y al hombre hoy, porque ya Jesús lo llevó en la cruz, todo eso. Pero tocante a esta parte es algo que como que se queda así, son versos como oscuros, se quedan así. Lo único es que es la idea más o menos que uno puede darle de esto. Como Ana decía, el niño era circuncidado al octavo día, lo cual era coincidente con el parto a Abraham. La niña no era circuncidada, pero sí
como portadores de vida que reflejan. Luego hay algunos versos del Nuevo Testamento que Pablo es el único que suele hablar, que dice, pues el pecado no entró por el hombre, sino que la mujer llevó a Adán a pecar. Entonces, no sé, da un poco así, quizá un poco de luz de que pueda ser, porque el niño en el octavo día era circuncidado, la niña no. Entonces, eso nos replicará a Dios cuando estemos allá. Pero ella se quedaba los 40 años con el niño o era sola. Con el niño. Ahora con el niño. Entonces, esa teoría también puede caber que, porque me he dado cuenta, yo tengo amigos que son mellizos, hembra y varón, y la niña siempre era más débil. Quizá por eso, porque la contextura física de la mujer es siempre más débil, quizás necesitaba más cuidado que el varón. También. Tengo amigos que son mellizos, la hembra siempre es como más débil y el varón más fuerte. La hembra más delicada. El varón, la diferencia está que el varón al ser circuncidado era purificado. Ya la madre no tenía que pagar por él, durar por él ese tiempo, porque ya el niño era purificado a través de la circuncisión. Entonces el niño pagaba por él. Cuando era chica, la madre tenía que pagar por la niña, porque la niña no era circuncidada. Entonces por esa razón tenía que durar el doble. Por una razón por la que dice Alberto y otra razón por la que dicen los hermanos, de que ella era también reproductora, iba a traer más pecadores. O sea, iba a dar a luz más pecadores. Entonces por esa razón la madre tenía que durar el doble. ¿Sí ven? Entonces ahí está la diferencia. El niño ayudaba a la madre, porque él era circuncidado. Él duraba menos tiempo, duraba 40 años. Entonces, si no hay ninguna otra duda, si alguien quiere decir nada, la Biblia, yo tengo una pregunta. Esos días que tenía que estar ahí eran por haber parido o por la sangre que salía de porque por las dos razones. No, porque por las dos razones. No, yo creo que es por la sangre, porque si la purificación y todo eso no tiene que ver con el parto. O sea, el parto viene con sangre, pero no tiene la culpa ni el niño ni la niña ni nada. O sea. No era por la razón de dar a luz. Por eso, pero de la manera que habláis parece que lo estáis mezclando todo. Ajá. Entonces eran 7 días por la sangre y los 33 era la purificación, pero en realidad si tú lo ves por salud. Sí. Porque nosotros que hemos dado a luz ya tú no sangras ni siquiera. O sea, los primeros días es que se sangra. Pero los otros días por descanso, por salud, para que el cuerpo se recomponga, porque Dios nos creó y sabe nuestras células. Dios es sabio. Y a veces, por ejemplo, ahora en lo moderno que estamos, las mujeres dan a luz y al otro día para la calle. Y luego se enferman, que no sé qué. Pero Dios sabe el diseño de nuestro cuerpo. El cuerpo necesita el reposo. Y ahí vemos lo que dice la Biblia. Él le dice, los primeros 7 días conforme a la menstruación. Lo veremos en el 15, en el capítulo 15. Pero los otros 33 son de la purificación. O sea, tómatelo para descansar, para disfrutar tu bebé, para recomponer. Y en el caso de la niña, entonces eran 66. Y no era que sangraba ya, porque se había una buena observación. O sea, no lo vean como que era un castigo por haber dado a luz a un niño o una niña, sino que era un proceso de recuperación y al final entonces ella tenía pues que presentar una ofrenda, según el versículo 6 y versículo 8. Entonces, ¿qué ofrenda tenía que presentar? Cordero para holocausto, o palomino o tórtola para expiación. Tenía que llevar 2, ¿verdad? Un cordero, una paloma o
una tórtola. Uno era ¿para qué? Para hacer holocausto y otro para expiación. Si tenían, si podían económicamente. Si no podían económicamente, como era en el caso de, a ver David si me pone la otra vía positiva. Si era en el caso de una niña, no, esa es la que tenía ahí. Esa, la blanca. Si era una chica, ¿ven? Si era una chica, no, David era la de anterior, de versículo 6 versículo 8. Si eran pobres, podían llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Si eran pobres. ¿Se acuerdan que cuando Jesús, cuando lo llevaron al templo para ser circuncidado al 8º día, María y José no tenían económicamente para llevar un cordero, y ellos llevaron entonces 2 pichones, 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, porque esa era la ofrenda de los pobres. Entonces ellos fue lo que presentaron: 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Entonces, estos eran los requisitos que tenían para la purificación. Entonces, la purificación vemos que eran 7 días, luego 33 días, que sumaban los 40 días, y después de ese tiempo entonces tenían que llevar la ofrenda: una oveja como holocausto, una paloma, ¿verdad? Recapitulando para que se nos quede ahí. Cuando era una chica, el tiempo era 14 días. Después de esos 14 días duraban 66 días, que hacía un total de 80 días. Y después que pasaban esos 80 días tenían que ir a llevar la ofrenda, una paloma o tórtola. Y el mismo procedimiento que para el chico. O sea, aquí no había un requisito para la chica ni para el chico, era la misma ofrenda que se llevaba, la misma ofrenda para un chico, la misma ofrenda para una chica. La diferencia estaba en el tiempo, ¿cierto? En los días que tenía que pasar. Hay una preguntita ya para que podemos interactuar. 2 preguntas. ¿Por qué la mujer requería tener un proceso de purificación? Y la otra pregunta: ¿en qué se relaciona con Cristo? O sea, no sé si entienden bien la pregunta. ¿Por qué la mujer requería tener un proceso de purificación? Y ese proceso de purificación, ¿en qué se relaciona con Jesucristo? ¿Está muy difícil? A ver, esos jóvenes ahí atrás que están ahí con los móviles, no sé. Jesús duró 40 días. Jesús duró 40 días. 40 días ayunando. Duró 40 días de ayuno cuando fue tentado por Satanás. Duró 40 días purificándose. O sea, santificándose, llenándose. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer tenía que durar ese tiempo? Bueno, ya hemos abundado, ¿verdad? Ya hemos dicho ya bastante por qué, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? ¿Cierto? ¿No? ¿Ah? ¿Qué timidez? Creo que porque el parto sangraba en la sangre. Y la relación con Cristo es que Cristo murió en la cruz y soltó toda su sangre hasta que tuvo una gota de sangre.
¿Nadie más? Bueno, que la mujer también da la vida, igual que Jesús da la vida, porque por medio de la mujer el embarazo sostiene la vida de la vida. David. Yo respondo a la primera parte. Porque era muy repetido, igual que cualquiera, o sea, cualquiera que tocaba sangre, todo el mundo se tenía que purificar. ¿Para qué? Para estar en comunión con Dios. Pero no solo la mujer, sino todo el mundo. Estamos hablando de la mujer, pero todo el mundo tenía su proceso de purificación cuando estaba contaminado. La otra, pues. Eso. Que no te va. Pues se tenía que pasar por ese proceso de purificación. ¿Recuerdan a aquella mujer en el Nuevo Testamento que tenía ¿cuántos años? 12 años. 12 años. Y era impura, ¿verdad? No podía estar dentro de la sociedad, no podía ir al templo, ¿no? Y iba Jesús y ella dijo, con tan solo que yo le toque el borde de su manto, seré sana, ¿cierto? Pues tenía que pasar por un proceso de purificación. Entonces, por la razón que la mujer tenía que pasar por ese proceso de purificación era para volver, al principio lo dijimos, para volver a estar en comunión con Dios y con la sociedad e integrarse nuevamente con su familia, ¿verdad? El disfrute de la familia y poder ir al templo a adorar al Señor. Entonces tenía que pasar por ese proceso de purificación. Pero el proceso de purificación, como dice David, no solamente era para la mujer en el caso de cualquier persona que tuviera contacto con cualquier animal muerto. Lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Lo que se podía comer, lo que no se podía comer. Lo que se podía tocar, lo que no se podía tocar, ¿no? Cualquier persona que tocara un cadáver de animal o de una persona quedaba impuro, ¿no? O sea, tenía que pasar por un proceso de purificación para poder volver nuevamente a integrarse. Entonces, en Cristo, nosotros encontramos este sacrificio hecho por nosotros que nos mueve a la comunión con Dios nuevamente. O sea, nosotros estábamos separados, ¿verdad? Separados de Dios. La Romanos 6:23, la paga de pecado es que muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros sin Cristo estábamos como contaminados, éramos impuros, no éramos aceptos ante la presencia de Dios, vamos a decir, en el sentido de que me muero y paso a vida eterna. No podíamos porque no estábamos ceremonialmente puro, santo delante de Dios. Entonces Cristo nos ha hecho a nosotros puro, santo, ¿verdad? Acepto ante Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces ve que la mujer o la persona que estaba impura no podía acercarse al templo, tenía que estar apartada. Luego vamos a seguir viendo en el capítulo 13, 14 y 15 tipos de personas impuras que no podían estar en la sociedad por enfermedades que le salían en la piel o por otras situaciones, enfermedades conocidas
que el sacerdote tenía que declararlo impuro y tenían que estar en la misma condición que una mujer cuando daba a luz. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la purificación de la mujer después del parto en Levítico capítulo 12 es importante porque nos enseña cuánto valora Dios la pureza. Pero no solo se trataba de limpiar el cuerpo, sino también de recordar que somos parte de un plan más grande, donde Dios quiere que vivamos en armonía con Él y con los demás. Y esto es santidad. Se llama santidad. O sea, esto nos recuerda eso. Jesús cumplió esta ley desde que era un bebé en Lucas capítulo 2, versículo 22 hasta el versículo 24. Y muestra que María y José obedecieron esta ley de Levítico capítulo 12. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Cuándo se cumplió, verdad? El tiempo de la purificación. O sea que José, aquí está en plural, ¿verdad? David, si quiere poner esto, ¿verdad? Está en plural, incluye también al esposo. Lucas 2:22. ¿Sí lo ve? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al sacerdote. ¿Y ven? 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que ellos podían llevar para hacer ese sacrificio. Entonces podemos ver que es digna de observar la obediencia de los padres de Jesús. No lo ofrecen ellos mismos, sino el sacerdote, según versículo 7. Jesús es el único que puede ofrecer por el pecado o por el pecador ante Dios. Él es nuestro sacerdote, pero Él no pudo ofrecer por Él mismo sacrificio, ¿verdad que no? Ahí, cuando era bebé. Cuando era bebé, lo ofreció el sumo sacerdote, ¿verdad? Por Él. Y Jesús no fue concebido conforme al pecado. Es una diferencia muy grande, ¿verdad? Que Él no tenía pecado. Sin embargo, María y José sabían que el niño era santo, porque el ángel le dijo que lo santo que será llamado Hijo del Altísimo. O sea, ellos sabían que Jesús era santo, que no tenía pecado. Sin embargo, ellos cumplieron la ley, cumplieron todos esos requisitos. Entonces la ofrenda por la expiación o culpa señala a Jesús, quien es la ofrenda perfecta del cielo que purifica de pecado a todas las personas que se acerque a Él. Nos purifica, ¿verdad? Nos limpia. La ofrenda del holocausto
o quemada, señala a Jesús, quien era sin defecto y se ofrece voluntariamente. Él ofreció todo en el altar y fue una ofrenda agradable y perfecta por el pecado que nos acerca a Dios. Esta ofrenda del holocausto que tenía que llevar la madre era todo en el altar. Ese cordero tenía que ser quemado entero, todo. Ahí no se podía comer absolutamente nada. Todo quería decir que esa persona se estaba identificando con Dios, que ella se entregaba totalmente a Dios. No solamente para ser purificada, sino en esa relación personal, esa entrega personal, ¿verdad? A Dios. Entonces la ofrenda del holocausto representa esto, ¿verdad? En Hebreo capítulo 10, versículo 10, aquí dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez. O sea, que ya nosotros no tenemos que hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo este verso. Ya Él la hizo ya, para siempre, una vez. Y fue suficiente, ¿verdad?, por nuestro pecado. ¿Qué aprendemos de Dios? El plan mayor de Dios era que Jesús no solo cumpliera esta ley, sino que Él mismo fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que se ofrecía como holocausto representaba a Jesús. Y luego Él se ofrece voluntariamente, muere en la cruz del Calvario. No fue puesto allí como los corderos que se quemaban, sino que esa cruz también significaba ese lugar, ese altar donde quemaban a ese sacrificio, a ese cordero. Y Dios enseñaba a su pueblo que incluso los procesos naturales, como el nacimiento, deben estar bajo su autoridad y orden sagrado, no como dicta la costumbre o cultura que les rodea. Dios quiere enseñar a esa generación, a la venidera, que todo en la vida, incluso lo más simple y cotidiano, debe ser dedicado y ofrecido a Dios. O sea, no sé si me entienden, no solamente a esa generación que estaba ahí presente, sino todas las generaciones tenían que seguir, tenían que conocer, tenían que obedecer, debían de hacerlo, ¿verdad? Yo tengo una duda. Leyendo eso, si Dios dijo que la mujer tenía que parir con dolor, el ponerse la epidural es ser más listo que Dios. Bueno, también dice que la mujer, el hombre, con el fruto se mantendrá, pero hoy en día se robusto. Digamos que Dios le ha dado sabiduría al hombre para que el hombre funcione, ¿no? En realidad, fíjate, la tecnología ha evolucionado tanto que ya el hombre casi no trabaja. Yo recuerdo en República Dominicana, o sea, en esa fase de autoridad y orden, cuando nacía un bebé se ponía una escoba en cruz. Muchas cosas que se hacen cuando nace un bebé, se le pone la sabache, muchísimas cosas que en realidad vienen de esa cultura. Digo
que la cultura se centraba en la suerte del niño, en el cuidado, en la protección. Entonces Dios quiere que eso, tan simple como el nacimiento de un bebé, esté bajo su autoridad y sagrado. O sea, yo no creo en el mal de ojo, o sea, todas esas cosas que la cultura dice, que la Biblia ahora no lo pone ahí, pero nosotros como en la actualidad que estamos, tenemos que ser conscientes de que Dios está reinando sobre todo. Porque si en aquella época, con la influencia que había, él dice, mira, háganlo así, no lo hagan como los egipcios o como los babilonios, los caldeos. No, háganlo así, bajo su autoridad, porque él cuida a ese bebé, cuida a esa mamá, y bajo ese orden. O sea, es bonito. Ahora ya, claro, vamos a deformar otras cosas. Sí, pero donde España cuando Lorro lo dijo al principio, no había cultura, no había nada. Eso, sí, no, de la cultura no te preocupes. Es que están dos sentencias iguales. Una ayuda, mujeres, una ayuda humanitaria. Bueno, entonces continuamos. Dios es santo, entonces la impureza, Dios es santo, la impureza ceremonial no implica un pecado, o sea, no era porque la mujer estaba en pecado, pero refleja que Dios es santo, puro y sin ninguna mancha. O sea, Dios nos manda, nos exige a nosotros a que debemos de vivir en santidad, ¿verdad? En pureza, porque Él es puro. Y Dios ha establecido cierto orden, ¿verdad? Para que el hombre se acerque a Él, para que el hombre le conozca, para que el hombre viva una vida agradando siempre a Dios. Que el hombre tenga siempre una dirección, ¿verdad? Cómo llegar a Dios. Alberto. Voy a decir una cosa que aprendemos de Dios, como decía, que Dios es perfecto, ¿verdad? Lleva todos sus planes son perfectos. Pues vemos que los católicos nos engañan, ¿no? Porque, claro, y cuando nació, vieron los reyes de la estrella, le llevaron oro, incienso, mirra. Según esto vemos que pasaron 8 días hasta la resurrección y llevaron la ofrenda a los pobres. No tenía lo de eso porque fueron, según los institutos, a los 2 o 3 meses que llevaron los reyes, bueno, los sabios, que dieron lo de la posición de la estrella. Entonces hicieron la ofrenda a los pobres. Y vemos que fue de purificación por lo del pacto. No fue el holocausto porque el holocausto era el mismo cordero que se sacrificó luego en la cruz. Llevaban 2 palomitas y 2 pichones de torta, sí, 2 palomitas para hacer el holocausto. De la ofrenda la habían llevado el cordero, sí, pero como no tenía, pues el cordero era el mismo que luego más adelante fue cedido. Entonces cuando decimos que Dios es santo, en realidad nos quedamos cortos. Él es demasiado santo para mirar el pecado del mundo y no desear que los que le siguen sean distintos. Por eso Dios le da leyes diferentes a Israel de sus vecinos, ¿verdad? Leyes distintas a las naciones vecinas. Y se parecieran. Fueron muy distintos, porque Dios quiere que tú y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros seamos diferentes de quién? Del mundo, ¿cierto? Que no seamos iguales. El pueblo de Israel era diferente a las otras naciones. Dios le marcó leyes para que fueran diferentes. Entonces Cristo, Él dice que Él es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y Él es el Cordero. Entonces, a través de Cristo nosotros ya no somos iguales al mundo. Dios nos ve a nosotros diferentes a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo Dios te ve? Lavado con la sangre de Cristo. Hijo suyo, heredero y coheredero, ¿no? Dice Efesios, juntamente con Cristo, ¿cierto?
nos ve santificados. No somos santos, Dios nos ve a nosotros santificados. No somos puros, Dios nos ve a nosotros purificados, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo. Pero sí ve que hay una diferencia, la vida que nosotros vivimos espiritual a la vida que vive el mundo en el sentido espiritual. Entonces, Dios, eso es lo que estaba exigiéndole con las leyes al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué seguimos aprendiendo de Dios? Dios es misericordioso y un Dios cercano. Si la mujer no tenía un cordero para ofrecer, Dios estaba en su lugar 2 aves, enseñándonos que la pureza no está determinada por lo que uno puede pagar, sino por un corazón dispuesto a obedecer. No exige más de lo que tú puedas dar. Ahora, ¿hasta dónde tú puedes darle a Dios? ¿Y qué tú puedes darle a Dios? Si Dios exigiera nuestra riqueza, ninguno de nosotros tuviéramos aquí. Dios, ¿qué exige de ti? ¿Qué es lo máximo que Dios te exige? Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cierto? Si Dios me exigiera algo que yo no pudiera darle, yo no estaría aquí. Dios exige de nosotros obediencia, ¿verdad? Y que nosotros seamos diferentes a las personas que no conocen de Dios. ¿Qué tú aprendes del hombre? ¿Qué aprendes de ti mismo? ¿Cómo tú eres? Si aprendemos de Dios, ¿verdad? Hemos visto quién es Dios, un Dios cercano, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios perdonador, ¿cierto? Un Dios que hace que el ser humano se acerque a Él fácilmente. Pero nosotros, ¿cómo eres? ¿Eres difícil contigo mismo? ¿Eres duro contigo mismo? ¿Eres rebelde contigo mismo? ¿Desobediente? Porque todo lo que tú haces, dice la Escritura, que todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cosechar, ¿cierto? Entonces, el número 1, nadie puede estar en la presencia del Dios Santo sin ser limpiado primero. El hombre no puede, y por sí solo no lo puede hacer. Número 2, hoy en Cristo ya no necesitamos sacrificios ni rituales, pero la necesidad de pureza sigue vigente. Porque Dios dice, sed santo porque yo soy santo, ¿cierto? Entonces debemos de acercarnos a Dios con ese conocimiento de que Dios es un Dios santo. Podemos ver que incluso los momentos hermosos están tocados por el pecado, pero Dios ofrecía una vía de restauración. ¿Eres consciente del sacrificio de Jesús y cómo te hace puro ante Dios? No sé si tú eres consciente del valor, el significado que tiene ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No sé si tú eres consciente que ese sacrificio es el único que te hace puro delante de Dios. El único que quita todas nuestras impurezas, nuestros pecados, nuestras vilezas, y nos acerca a Dios, nos limpia, nos purifica, y nosotros podemos decirle a nuestro Creador, tú eres mi Padre. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que tú puedas decir que tú eres hijo de Dios, que Él es tu Padre, que Él es tu Creador,
y que la morada que Él tiene a donde Él mora, tú también tienes la oportunidad de morar ahí. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que a donde Dios mora, yo también puedo morar. Amén. Que Dios te bendiga.